Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a tu canal Wank Academy. En este video vamos a resolver este ejercicio de estática, el cual nos dice lo siguiente. Un joven de masa de 60 kilogramos se encuentra sujeto de una cuerda inaccesible de 5 metros de longitud a través de una argolla lisa, tal como se muestra en la figura. Si las paredes están separadas 4 metros entre sí, hallar la magnitud de la tensión en la cuerda. Considerando que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo que nos está pidiendo, en este caso, este ejercicio, es calcular la magnitud de la tensión en esta cuerda. Vale. Para ello, tenemos que considerar que la masa de esta persona es de 60 kilogramos. Además, nos está diciendo que entre esta argolla y la cuerda no hay ninguna fricción, o sea, la argolla es lisa, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es su diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre vamos a considerar una tensión TA formando un ángulo θ con respecto al eje X y otra tensión, en este caso la misma tensión, formando un ángulo alfa con respecto al eje X. Vale, ahora la pregunta del millón es, ¿por qué esta tensión y esta tensión son iguales? Acá tenemos una figura explicativa. El ejercicio nos indica que una persona está colgada mediante una cuerda, el cual está sujetada a una argolla, ¿cierto? Entonces, como se ve en esta figura, la tensión que va a ejercer las manos de esta persona van a ser iguales. ¿Por qué? Porque esta cuerda es el mismo, no son dos cuerdas distintas. Por este motivo, estas dos tensiones van a ser iguales. Lo mismo sucede en el ejercicio planteado. Por lo tanto, la tensión que está en la parte izquierda y la tensión en la parte derecha o en el primer cuadrante y la tensión en el segundo cuadrante van a ser los mismos. Entonces, continuando con el diagrama de cuerpo libre, nos dice que la personita tiene una masa de 60 kilogramos, por lo tanto tendrá un peso, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la descomposición rectangular para ambos tensiones. Para la tensión en el segundo cuadrante vamos a tener un componente en el eje X con sentido negativo. En este caso, esta tensión será TA coseno de teta. Y vamos a tener otro componente en el eje Y, en este caso, de magnitud de TA seno de teta. Lo mismo para la tensión en el primer cuadrante. Va a haber un componente en el eje X igual a tensión de A por el coseno de alfa. Y otro componente en el eje Y. Listo. Ya habiendo realizado el diagrama de cuerpo libre para la personita en el ejercicio planteado, vamos a proceder a realizar sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos esta tensión en el primer cuadrante o componente X de la tensión en el primer cuadrante, T coseno de alfa, y otra fuerza, en este caso en el eje X, TA coseno de teta, ¿cierto? Entonces, menos TA coseno de teta más TA coseno de alfa va a ser igual a 0. Pasando al otro lado de la expresión TA coseno de teta, tendríamos que TA, o sea, tensión de la personita, por el coseno de alfa, es igual a la tensión de la personita por el coseno de teta. Entonces, nosotros ahí podemos sacar o podemos simplificar tensión en A. ¿Y qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que alfa, o sea, este ángulo alfa es igual al ángulo teta. Vale, entonces, con este dato, el cual va a ser muy importante, vamos a proceder a realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos la fuerza del peso, en este caso las dos componentes de las tensiones, ¿cierto? Entonces vamos a tener tensión en A por el seno de teta más tensión en A por el seno de alfa
menos el peso de la persona igual a 0. A ver, lo que hacemos es pasar al otro lado de la expresión el peso de la persona. Entonces nos quedaría que la tensión en A por el seno de teta más tensión de A por el seno de alfa es igual a 600 newton. ¿Por qué 600 newton, profe? Ustedes ya lo saben. La fórmula para calcular el peso es igual a la masa por la gravedad. El ejercicio nos está dando como dato que la masa de la personita es 60 kilogramos y nos está diciendo que consideremos una gravedad de 10 metros por segundos al cuadrado. Multiplicando 60 por 10 nos estaría dando 600 newton. Listo. Entonces, sabiendo que el ángulo alfa es igual al ángulo teta, nosotros podemos decir que TA seno de alfa, en vez de teta estoy reemplazando con alfa porque son iguales, más TA seno de alfa es igual a 2 veces la tensión en A por el seno de alfa igual a 600 newton. Este 2 podemos pasar al otro lado a dividir. Entonces tensión en A por el seno de alfa va a ser igual a 300 newton. Ahora, vamos a recordar este triángulo pitagórico de 53-37, donde nos dice que a 37 se le opone 3 por un constante y a 53 4 por un constante. Aplicando Pitágoras se calcula que a 90 grados se le opone 5 por un constante K, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, esta parte sería ¿qué cosa? TA por el seno de alfa o por el seno de teta si lo realizamos aquí, ¿cierto? Entonces, como nos está diciendo o como hemos calculado que TA seno de alfa es igual a 300 newton, quiere decir ¿qué cosa? Que el ángulo alfa es igual a 37 grados. Reemplazando, vamos a obtener que la tensión en A es igual a 500 newton. Sabemos que el seno de 37 se va a calcular como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Pasando a multiplicar y dividir, nos estaría dando esta magnitud de la tensión A. Vale.